Ahora vamos a terminar con capítulo 4. Arbitrariamente, esta parte se llama reacciones químicas. Entonces, vamos a tomar una oportunidad para repasar las reacciones de doble desplazamiento, también conocido como metátesis. Sabemos que hay dos tipos de metátesis. Hay el ácido base, también conocido como neutralización, y hay las reacciones de precipitación. ¿Okay? Para las reacciones de precipitación, ustedes deben tener memorizada la tabla que tiene las reglas de solubilidad. ¿Okay? Entonces ahora, cuando yo escribo la ecuación iónica para, bueno, en este se llama doble desplazamiento porque vamos a hacer un intercambio para formar nuevas sustancias. Vamos a formar agua, que es un líquido, y también por el otro intercambio de aniones y cationes, vamos a formar el fluoruro de bario. Ok. ¿Alguien vea un problema con la ecuación molecular como está escrita ahora, también conocido como la ecuación química? No está balanceada. Muy bien. Entonces, para balancearlo, veo que necesito 2 fluoruros. Entonces, voy a poner un 2 allá. También puedo notar que voy a formar 2 aguas. Entonces, ahora está balanceada. Este balanceo sigue con la ecuación iónica y la ecuación iónica neta. Entonces, es importante que siempre tenemos las ecuaciones balanceadas. Entonces, por ser un ácido débil, el ácido fluorhídrico no se ioniza. Entonces, voy a escribirlo. 2HF acuoso. No voy a ionizarlo, perdón, no voy a ionizarlo. El hidróxido de bario es una base fuerte, entonces este sí se ioniza. Dos hidróxidos también son acuosos. Y este va a formar 2 aguas líquida. El fluoruro de bario es una sal, entonces la sal también va a separarse en sus iones. Este se llama aparentemente, específicamente, disociación. Ahí. Ya que está escrito aquí, ¿cuáles son mis iones espectadores que no han cambiado? Bueno, una pregunta, Sí, dígame. medio tonta tal vez, pero no sé, eh, ¿por qué no ionizó el agua? Porque el agua es una molécula. Es una muy buena pregunta. Técnicamente, el agua puede autoionizarse, es decir, que 2 moléculas de agua pueden formar ese se llama la autoionización de agua. Okay. Pero casi no ocurre. Entonces, sí forma un poquito, pero casi todo se encuentra todavía como agua.
Entonces, la concentración de agua es como 55 molar. La concentración de sus iones por el autoionización de agua es como 10 a la negativo 7 molar. Cuando estamos a 25 Celsius. Entonces, ¿qué es más correcto? ¿Ionizar el agua o dejarlo como agua líquida? ¿Qué es más representativa de la realidad? Dejarlo líquido. Entonces Sí. yo siempre la dejo como está, digamos. Sí, el agua líquida se queda, es líquida, no va a ionizarse. Bueno, en ciertas condiciones, cuando uno está estudiando el equilibrio, es importante reconocer el autoionización de agua, pero en química general 1 no es importante. Interesante, sí, que el agua puede ser un ácido o una base. Depende de la situación. Pero nada más. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Ok, entonces hablando de los iones espectadores, veamos que, bueno, otra vez, el bario existe en ambos lados. Entonces, esa es la única cosa que voy a dejar de escribir. Entonces, tengo 2 ácidos fluorhídricos más 2 hidróxidos. Produce 2 agua líquida y bario, el ion de bario, acuosa, y 2 iones de fluoruro, acuoso. ¿Más preguntas aquí? Bueno, reacciones de precipitación. No hubo Profe, una muchos... preguntilla. Perdón. Una base fuerte o un ácido fuerte Ujú. nunca es un ion espectador o no tiene nada que ver. Mm, no, es completamente posible si ambos son fuertes, el ácido y la base son fuertes, sí, vamos a tener iones espectadores. Si ambos son débiles, es posible que no vamos a tener iones espectadores. Es posible que sí, pero es posible que no. Cuando los dos son débiles. ¿Me oyen? Sí, profe. Sí, claro, profe. Ok. Yo pienso que yo desconecté por un momentito. Ok, entonces ahora yo pienso que estamos bien. Tengo que introducir un montón de información, entonces voy a dejar esta parte de precipitación para que ustedes lo hagan en casa, ¿ok? Como una práctica. Tenemos muchas prácticas en este capítulo y vamos a dejarlos como práctica casera, ¿ok? Porque necesito
correr por esa materia. Yo veo en el chat. Alguien había pedido una explicación porque no escuchó bien. ¿De cuál parte? Bueno, ojalá lo expliqué una y otra vez. Entonces aquí vemos que tenemos otra práctica que ustedes van a realizar en casa, ¿ok? Ese también es una práctica de ácido base que usted va a realizar en casa. En una ecuación iónica neta, cuando tenemos una sustancia que aparece exactamente igual en los reactivos y en los productos, no vamos a escribirlo en la ecuación iónica neta. Porque... Profe, Ajá. en el ejemplo anterior, lo que usted escribió con el amarillo era la neta. Sí, sí, lo escribí en la posición incorrecta, pero sí. Este es la ecuación iónica neta en amarillo. Y los iones espectadores. Y Eran el bario, porque aparece exactamente igual en ambos lados. Y bueno, ahí está el bario. Se tiene que escribir en los productos y nada más no escribir en reactivos o en ninguna parte. En ninguna parte, porque los dos hay que tenerlo antes y después de la reacción exactamente igual para que se cancelan. Entonces, ¿por qué están en los productos el bario? Porque cuando hacemos el doble desplazamiento, vamos a tener el fluoruro va a formar un nuevo compuesto con el bario. Entonces aquí está el fluoruro de bario. Cuando escribimos la ecuación iónica, o también conocido como la ecuación iónica completa, cualquier cosa que se ioniza como una base fuerte o que se disocia como una sal, se escribe como con sus iones separados. Profe, pero es que yo creo que en la iónica neta está el bario, ¿no? Oh, sí, sí, perdón. Sí, eso era lo que yo también estaba tratando de decir. No, Sí, yo también estaba toda preguntando por eso. razón. No, lo escribí como, tenía un pequeño infarto. Entonces, lo escribí por error. Gracias. Gracias por la corrección. Ok. Todo esto está escrito en el solucionario. Pues vamos a continuar y examinar con más detalle las reacciones redox. Ya habíamos visto una introducción a reacciones redox, que es una reacción de oxidación y reducción en que un elemento se oxide, es decir, aumenta su estado de oxidación, y un elemento se reduce por recibir un electrón y reducir su estado de oxidación. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, dos experimentos que tal vez ustedes van a realizar en el laboratorio. En el primero tenemos una barra de zinc puesto en una disolución de sulfato de cobre. Ya les puedo decir que el sulfato es un ion espectador. Lo que me interesa es la relación entre el zinc y el cobre. Y lo que vemos es, después de mucho tiempo, tenemos menos zinc
y un sólido depositado sobre la barra de zinc. Entonces, ¿qué ha ocurrido? El zinc ha oxidado. Entonces, aquí vemos que el zinc sólido original, bueno, en las semireacciones típicamente no escribimos los estados físicos. El zinc se ha cambiado a zinc 2 positivo por perder 2 electrones. Esa es oxidación. Entonces el zinc neutro se oxide. Es el agente, ¿cuál? Reductor. Reductor. Y vemos, por otro lado, que al principio en la disolución de sulfato de cobre, 2, el cobre 2 ha recibido 2 electrones para formar el cobre neutro. Entonces, por recibir electrones, por reducir su estado de oxidación, 2 se reduce a 0, se llama reducción. Si el cobre se reduce, es el agente Oxidante. oxidante. Muy bien. Ok. Entonces, aquí lo que hemos visto es una ecuación iónica neta en que el zinc sólido más el cobre 2 acuoso forma el zinc con carga positiva y el cobre sólido. El cobre sólido es barra que se ve ahí. No se ve brillante porque el cobre está depositando sobre el zinc literalmente átomo por átomo. Para tener un metal brillante necesitamos una muestra bien grande de unos milímetros de ancho. ¿Okay? Entonces, dado que el cobre en este caso está formando partículas muy, muy pequeñas, no tiene el color típico de brillante de cobre. Ok, muy bien. Otro experimento. Tenemos exactamente el opuesto. Una barra de cobre puesto en una disolución de sulfato de zinc. Esperamos días, esperamos años y después de todo ese tiempo no ha ocurrido nada. Entonces, veamos que cuando tenemos el zinc 2 positivo, acuoso, más el cobre 2, el cobre sólido, no reacciona.
Entonces, el cobre 2, perdón, no había escrito el 2 o se borró. Este es el cobre 2 positivo, es lo que se reduce. Es muy importante que tenemos el estado de oxidación correcto cuando identificamos la especie que se reduce o que se oxide. Entonces, ¿qué podemos determinar? El cobre 2 es un agente oxidante lo suficientemente poderoso para oxidar el zinc. ¿Y qué podemos notar? El segundo experimento, vemos que aquí el zinc 2 positivo es un agente oxidante muy débil para oxidar el cobre. Y ya veo que mejor si había escrito esas dos cosas en posición al revés, porque las afirmaciones, qué desorden, van así, ¿ok? Uno puede imaginar científicos trabajando con un montón de combinaciones, bueno, permutaciones de metales, tratando de adivinar cuál es el agente oxidante más fuerte o cuál es el agente reductor más fuerte. Y con mucho trabajo encontramos la serie de actividad de los metales en disolución acuosa. Este no contiene todos los metales en el mundo, este no contiene todas las semireacciones que existen, pero es suficiente para empezar. ¿Y qué podemos notar? Notamos que el litio, por ejemplo, se oxide fácilmente, súper fácil. Si ustedes quieren buscar en internet, busca litio en agua, o potasio en agua, o sodio en agua. Y va a ver que cada uno reacciona violentamente porque cada uno está haciendo una reducción, una oxidación muy rápido. ¿Okay? Y hay otros metales al fondo de la lista que no se oxidan fácilmente. Entonces, con esta lista podemos notar o podemos explicar por qué el hierro forma herrumbre
Entonces, muchas cosas como este barco aquí, en solo algunos años, o a veces semanas o meses, tiene una herrumbre. Es por la oxidación de hierro. Pero tenemos muestras de oro que son de 5,000 años de edad, porque estaban hechos o purificados y hechos en arte por los egipcios ancianos, y el oro sigue siendo brillante porque el oro no se oxide. En condiciones diarias. O condiciones normales. Hay que hacer algunos trucos muy fuertes en el laboratorio para oxidar el oro. Y por lo tanto, el oro mantiene su brillo. Okay. Y dado que somos monos que le gusta mucho cosas brillantes, digamos que el oro tiene mucho valor. Porque la moneda hecha de oro, el arte hecho de oro, la joyería hecho de oro, siempre se mantiene su brillo. Notamos que la plata se oscure un poquito porque el óxido de plata forma y es un herrumbre negro, como un herrumbre de plata. Y si ustedes tengan joyería de plata, va a notar que si no se mantiene, bueno, si no está limpiándolo, se pone un poquito gris, un poquito negro. Es por la oxidación lenta de la plata. ¿Está bien? Ok, además de explicar por qué el oro es tan caro, podemos utilizar la serie de actividad de metales para predecir la espontaneidad de una reacción. Esta clase de reacción se llama desplazamiento simple de un metal. Y vamos a ver la diferencia entre, aquí tenemos el zinc, ¿no? El zinc se oxide. Okay. Encontramos el zinc en la serie y también vamos a buscar el oro. No, no el oro, perdón, el hierro. Este se reduce. Buscamos el hierro y encontramos que el hierro es por abajo del zinc. ¿Okay? Entonces, cuando el elemento que se oxide es más alta en la serie de actividad, tenemos una reacción
espontánea. Ok, vamos a notar otro ejemplo. Aquí tenemos el hierro aquí. Se oxide. Y el otro es el zinc, el ion de zinc. Ok, entonces vamos a buscar el zinc en este. Oh, mejor se había escrito en morado, perdón. Y aquí el zinc se encuentra más alta. Entonces, básicamente, el zinc es un agente reductor poderoso. Puede reducir el hierro. El hierro es un agente reductor débil. No puede reducir el zinc. ¿Ok? Entonces, cuando la especie que se oxide es más baja, tenemos algo que es no espontánea, una reacción no espontánea. Es decir, que la reacción no sucede. Okay. También podemos anticipar las condiciones en que un metal puede realizar el desplazamiento simple de hidrógeno. Entonces, aquí tenemos nuestra serie. Cuando estamos arriba de hidrógeno, todos esos metales reaccionan con ácidos no oxidantes. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ¿Profe? ácido bromídrico. ¿Hay una pregunta? Sí, esa tabla también tendríamos que aprenderla para No. el examen. Buena pregunta. Voy a poner la serie de actividad de los metales en el formulario. De verdad, voy a publicar el formulario ahorita para que ustedes puedan utilizarlo para estudiar. Ok, gracias. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos el níquel, ese reacciona con el ácido clorhídrico, el níquel se oxide, el hidrógeno se reduce y tenemos la formación de hidrógeno gaseoso. Súper bien. Entonces, es un ejemplo de una reacción espontánea. Pero, si ponemos el cobre en el ácido clorhídrico, nota que el cobre es abajo del hidrógeno. Entonces, en este caso, el hidrógeno tiene que reducirse, pero el hidrógeno se oxide más fácil que el cobre. Entonces, esta reacción no ocurre. Entonces, no reacciona. No es espontáneo. ¿Ok? No va a suceder. Continuamos. Los elementos a partir del hierro reaccionan con agua caliente o de verdad con agua fría, pero la reacción es más lenta. Entonces, por ejemplo, si tenemos el manganeso, este reacciona con el agua para formar el hidróxido de manganeso y hidrógeno gas. Cuando estamos a partir de sodio y más arriba, todo eso reacciona con agua fría. Entonces, esos son los elementos que ustedes deben buscar un video. Cualquier de esos elementos es más fácil encontrar un video de sodio en agua. Porque el sodio reacciona con el agua violentamente para producir el hidróxido de sodio y el hidrógeno gaseoso. Entonces, ¿qué ocurre? Es una reacción muy exotérmica. Entonces, va a producir mucha calor. Entonces tenemos mucho calor y el hidrógeno. Entonces vamos a tener inmediatamente después, vamos a tener una explosión en que el hidrógeno quema con oxígeno en el aire.
Entonces, es muy bonito ver. Ok, esta práctica ustedes sí pueden hacer para que entiendan un poquito mejor de la serie de actividades de los metales y cómo utilizarlo. Ok, entonces mi consejo es que literalmente buscan los elementos. Entonces tenemos manganeso en el primero y el cobalto. Notamos que en esta reacción química que el manganeso va a oxidarse y el cobalto va a reducirse. Y el manganeso en la serie se encuentra más hacia arriba. Cuando el elemento más arriba se oxide, es espontánea. En comparación, el níquel y el cromo, buscamos esos. Aquí está el níquel. Y cromo. Aquí está el cromo. Notamos que aunque sería el níquel que se oxide, es el cromo que se encuentra más hacia arriba. Entonces, esa reacción no va a ocurrir. Es no espontánea. No reacciona. Y con sodio y agua, en este caso, ustedes sí deben memorizar los como puntos para diferenciar los que reaccionan con el agua o solo el agua caliente o solo los ácidos, ¿verdad? Entonces, el sodio sí es capaz de oxidarse con el agua líquida, entonces va a formar el hidróxido de sodio e hidrógeno. ¿Alguien quiere cambiar algo en la ecuación química? Número 3. ¿Cómo está escrita actualmente? ¿Cómo les parece en el número 3? Hay que balancearla, profe. Hay que balancearla. Muy bien. Entonces, hablando de los, bueno, sodio. Hidrógeno y oxígeno. Sodio 1 y 1. Hidrógeno 2 y 3. Oxígeno 1 y 1. Ok, entonces el hidrógeno es un problema. Yo voy a poner un número 2 aquí para que ahora vamos a tener 2 sodios, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Entonces, puedo poner un 2 para el sodio. Puedo poner un 2 aquí. ¿Por qué había escrito un 0 allá? Y tenemos un 2 de oxígeno. Entonces ahora tengo 2 sodios, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Todo bien. Vamos a continuar. Aquí tenemos más práctica en que ustedes básicamente hagan igual, pero además de escribir las reacciones químicas, hay que escribir las reacciones, las semireacciones, identificar el agente oxidante, el agente reductor o NR si no reaccionan. Excelente. En la pregunta anterior, yo veo en el chat un comentario. En vez de hacer todo con el cuadro, voy a mostrarles otro ejemplo, otro método que otro estudiante se dio cuenta que se puede realizar. Entonces, podemos decir, solo quiero tener 2 hidrógenos. Entonces, yo voy a poner un medio para ese hidrógeno. Ahora, todo está balanceada,
pero no puedo tener el medio para todo, para mi ecuación. Entonces voy a multiplicar todo por 2 y este me da 2 sodio, 2 agua, 2 hidróxido de sodio y un hidrógeno. Ese también sirve. Súper bien. Esta práctica ustedes van a realizar en casa. Tenemos más práctica aquí. Ustedes van a realizarlo en casa. Ok, nuevo tipo de reacción. Tenemos reacciones de combinación. Ese es cuando 2 o más reactivos combinan para formar un producto. Por ejemplo, el hierro y el oxígeno forman el óxido de hierro 2. Tengo 2 reactivos diferentes y un producto. Vamos a notar algo aquí. Los estados de oxidación tenemos 0 y 0, porque esos dos son elementos puros, neutros, y el oxígeno manda. Entonces, cuando este forma un óxido, va a ser -2. Entonces, el hierro, en este ejemplo, es positivo 2. Entonces, ustedes pueden notar que el hierro ha aumentado. Entonces, este es oxidación. Y el oxígeno ha reducido su estado de oxidación. Entonces, ese se llama reducción. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cuál elemento se oxida y cuál se reduce en la reacción de combinación entre el calcio y oxígeno para formar el óxido de calcio? Simplemente vamos a escribir el calcio sólido, el oxígeno diatómico gaseoso, y dice que va a formar el óxido de calcio. Calcio es un alquilino tercio, entonces es unión de carga 2 positivo, y el oxígeno, en este caso, es negativo 2. No hay ningún problema. Ambos tengan su estado de oxidación preferida. Entonces podemos ver que el calcio se oxide y el oxígeno se reduce. ¿Verdad? Y ustedes pueden adivinar, reconocer este como una reacción de combinación. También es una reacción de redox. Ok, si hay combinación en que 2 forman 1, también hay descomposición en que 1 forma 2. ¿Ok? Quiero notar que la estequiometría puede ser con varios coeficientes, pero es un solo clase o tipo o sustancia en el reactivo y 2 o más productos, sustancias en el producto. Entonces aquí tenemos reacciones de descomposición. Algunos ejemplos. Algo que puede hacer en el examen, identificar la reacción
por el tipo, si es descomposición, identificar si es una reacción redox. En el caso de sí, identificar cuál elemento se reduce y cuál se oxide. Cosas, preguntas así, muy común. También tenemos reacciones de combustión. Ese es cuando algo reacciona con oxígeno gaseoso en el aire para producir típicamente una sustancia más el agua líquida. Entonces, por ejemplo, podemos realizar la combustión de un hidrocarburo o alcohol. Un hidrocarburo está hecho por carbono e hidrógeno. Un alcohol es un hidrocarburo que tiene el grupo OH. Okay. Entonces, un hidrocarburo es CnHm. Y un alcohol es CnHmOH. Okay. De verdad, también debo incluir que puede ser un éter. En éter es CnHmO. Con combustión, si estamos haciendo la combustión de un hidrocarburo, un alcohol o un éter, en el caso de combustión completa, los productos son dióxido de carbono y agua. Para todos esos van a producir cierta cantidad de dióxido de carbono y cierta cantidad de agua. Hay que balancear la ecuación química. Otra forma de combustión completa es la combustión de hidrógeno. La combustión de hidrógeno es súper limpia, porque solo produce agua. Entonces, esa es la razón de que mucha gente quiere hacer una economía basada en hidrógeno. Porque si podemos producir hidrógeno gaseoso a partir de agua, la electrólisis de agua, podemos utilizarlo para producir energía por su combustión. Y no vamos a contaminar la atmósfera con dióxido de carbono. Notamos que también existe combustión incompleta. En combustión incompleta, si es de un hidrocarburo, si es de un alcohol, si es de un éter, cada uno va a producir monóxido de carbono y agua o carbón y agua. Y los productos son iguales para esas tres clases de sustancia, de combustible. Okay. Notamos que el monóxido de carbono es venenoso a los seres humanos, entonces su producción es muy malo. El carbón es hollín. Si ustedes ven un camión o un carro, andando por la calle y está saliendo. Pero de hecho nosotros tuvimos que ver eso en el laboratorio cuando calentamos sustancias con los tubos de ensayo y la llama está amarilla. La llama está amarilla. No ha visto el amarillo, el alcohol.
Bueno, entonces literalmente cuando un carro, un camión, un bus está saliendo este humo negro, es una combinación de hollín, monóxido de carbono y probablemente dióxido de carbono también. Entonces es todo malo. El monóxido de carbono, cuando su concentración es muy alta en un cuarto cerrado, la persona puede morir porque desplaza el oxígeno de su hemoglobina. Y el hollín, cuando se entra a los pulmones, daña las células. Entonces, en ciudades donde hay mucha contaminación, por ejemplo, la Ciudad de México o Beijing, y a veces San Francisco, cuando la calidad del aire disminuye bastante por ese tipo de contaminación, de combustión incompleta, la gente que tengan como asma sufre. Entonces, malo para todos. Profe, Ajá. entonces digamos, la combustión completa de un hidrocarburo, un alcohol o un éter, digamos, va a ser dióxido de carbono Sí. Ujú. y las Y otras agua. van a ser Y dióxido agua. y el incompleto. No sé cómo escribir asma en español, entonces lo escribo como si fuera en inglés. Ok. Ok, entonces Es que eso igual sin el TH. no tiene el TH, solo T. No, profe, ninguno, solo No, AS H. y MA. Y ya. Asma. Ujú. Ah, qué fácil. Ok. Entonces, en todo el mundo, pero especialmente en las ciudades que tengan mucha contaminación, cuando hay poco viento, entonces no está quitando la contaminación con el viento, más personas, especialmente las que tengan asma, tengan que ir al hospital porque tengan crisis. Ok, entonces recuerden que tenemos muchos tipos de reacciones. Tenemos combinación, descomposición, combustión, desproporción. Es muy interesante. Vamos a ver qué ocurre en desproporción. ¿Qué es este compuesto H2O2? Es Agua el... oxigenada, profe. Sí, a veces en la farmacia se llama agua oxigenada. En química se llama peróxido de hidrógeno. Sí, agua oxigenada. Y los estados de oxidación es +1 y -1. Interesante. En el agua tenemos +1 y -2. Y en el oxígeno gaseoso es 0. Entonces, ¿qué es interesante de desproporción? ¿Qué se oxide? No se oxida nada, pero más bien se reduce, ¿no? Bueno, de más 1 perdón, de -1 a +1, esa es oxidación. Pero de -1, perdón, a -2, esa es reducción. Entonces, sabemos que en desproporción, el mismo elemento se oxide y
se reduce. También tenemos desplazamiento simple. Puede ser de un metal o de hidrógeno. ¿Cómo van a saber si la reacción de desplazamiento simple ocurre? Lo va a saber utilizando Daniela. determinar si la reacción es espontánea con la serie de metales. ¿Verdad? Ok. Tenemos una práctica aquí en que ustedes van a identificar el tipo de reacción y sea lo más específico que puedan. Es incluir todos los tipos de reacciones que hemos visto. Bien. No estoy grabando. Ya no quiere pausa. Bueno, espero que graba. Ok, primera reacción. ¿Qué tenemos? Acuoso, acuoso y sólido. ¿Qué es? De neutralización. Bueno, tengo una base, pero el fosfato de sodio es otra base. ¿Qué es? Tengo la formación de un sólido. Precipitación, muy bien. Ok, el otro. Tengo una sustancia que se separa en dos. Encontré lo siguiente en la web. Cuando yo tengo una cosa que separa en dos o más, ¿se llama? Descomposición. Muy bien, descomposición. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo? Que me llama mucho la atención. La formación de hidrógeno gaseoso a partir de un metal. Entonces, ese es desplazamiento simple de hidrógeno. ¿Ok? Y ahora, el número 4, ¿qué podemos notar? Hoy yo veo dióxido de carbono y agua. Entonces, es un ejemplo de combustión completa. Si queremos ser más específico, combustión completa de un hidrocarburo. Número 5, ¿qué tenemos? Combinación, profe. Muy bien, combinación.
Número 6, ¿qué tenemos? Estoy formando hidrógeno. Un reactivo es un metal sólido. Es otro ejemplo de desplazamiento simple de hidrógeno. ¿Y el número 7? Mi consejo para ustedes. Ok, vamos a buscar. Ok, no tenemos formación de un sólido, entonces no es precipitación. Yo tengo una base en los reactivos, pero no tengo un ácido. Entonces no es neutralización. No tengo la formación de hidrógeno gaseoso, ni la formación de un metal puro. Entonces no es desplazamiento simple. No es combinación, porque yo tengo muchos productos. No es descomposición, porque yo tengo muchos reactivos. Entonces, puede ser que es la desproporción. Vamos a ver si es la desproporción. Entonces, el cloro tiene estado de oxidación 0, aquí. En el compuesto, ese es hipoclorito, su estado de oxidación es +1. Y en el cloruro de sodio es -1. Entonces, este sí es un ejemplo de desproporción. Okay. Aquí tenemos más reacciones químicas. Ustedes van a hacer esta práctica en casa. En este hay que utilizar los estados de oxidación para identificar cuál especie se oxide, cuál se reduce, cuál es el agente oxidante, cuál es el agente reductor. Otra práctica para la casa. Aquí tenemos otra práctica en que hay que identificar el tipo de reacción. ¡Ajá! Y ese es todo el contenido. Excelente. Y tenemos tiempo. Muy bien, entonces vamos a revisar las prácticas. ¿Qué tenemos aquí? Una práctica en que hay que repasar o utilizar nomenclatura, estados de oxidación, ¿verdad? Y aplicar la serie de actividad de los metales. Muy bonito. Ahora les doy tiempo. Bueno, ahora vamos a ver. Tenemos manganeso, que es el elemento Mn. Y este va a ser un sólido. Y vamos a ver si reacciona con el ácido bromídrico. Entonces, acuoso. Literalmente vamos a buscarlos. Tengo el manganeso y el hidrógeno. Si este forma un producto, el manganeso se oxide. Mira, el compuesto que se oxide es más arriba. Entonces, este sí es espontánea. ¿Okay? Entonces, el manganeso se oxide para formar MnBr2 más H2 gaseoso. Debemos balancear. Necesitamos 2 bromuros y 2 hidrógenos. Entonces ponemos este prefijo. Ok, necesitamos semireacciones. Entonces, de oxidación, tenemos Mn
pasa a ser Mn, 2 positivo, manganeso 2, más 2 electrones. Y reducción es la semireacción escrita en la serie de actividad de los metales, pero al revés. Entonces, 2 iones de hidrógeno reciben 2 electrones para producir el hidrógeno diatómico. Okay. Después tenemos estaño y sulfuro de sodio, que estaño, SN, no recuerdo por qué, lo siento, y sulfuro de sodio, entonces encuentro el sodio aquí. Este va a ser probablemente otro sólido. O podemos disolverlo. ¿Qué? El estaño es un metal, entonces este va a oxidarse. Pero el estaño se encuentra más abajo que el sodio. Entonces este no reacciona o no es espontáneo. Bueno, una reacción no espontánea. Y ahora tenemos sulfato de cobre 2. Este va a ser acuoso. Y aluminio, que va a ser sodio. Entonces voy a buscar esos elementos. Aquí está el cobre. Y el aluminio se encuentra aquí. El metal neutro solo puede oxidarse y veo que el aluminio es más arriba que el cobre. Entonces es una reacción espontánea. Vamos a formar el sulfato de aluminio y cobre sólido. Entonces, la oxidación es aluminio, que pasa a ser aluminio 3 positivo más 3 electrones. Y la reducción es el cobre 2 positivo, que recibe 2 electrones y pasa a ser el cobre neutro. ¿Quién tiene una observación? Profe, no se debería de balancear. Muy bien, tres. hay que balancear. Porque mira, esos 3 electrones que perdió el aluminio deben ser igual a los electrones que recibe el cobre. Entonces, vamos a multiplicar por 2 la semireacción de aluminio y por 3 la semireacción con el cobre. Y así tenemos los electrones balanceados. ¿Okay? Notamos que tenemos que hacer la misma cosa en la ecuación. Necesitamos 2 cobres y 2 sulfatos. Necesitamos 3 aluminios. No, perdón. Necesitamos 3 cobres. Perdón.
necesitamos 3 cobres y 3 sulfatos y 2 aluminios. Entonces aquí 3 cobre. ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? Ok, ustedes necesitan hacer prácticas. Las prácticas que se encuentran aquí en la presentación y también prácticas que se encuentran en cualquier libro que está utilizando. Recordamos que el libro de Chang está disponible en PDF en el aula virtual. Ahora, quiero notar algo. Ok, en nuestra carta de estudiante, nosotros tenemos quiz 6 de tema 5, termoquímica, aquí. Entonces, la misma semana en que estamos terminando el tema. Y ese no debe ser. ¿Okay? Entonces, lo que quiero hacer es trasladar el quiz 6 una semana para que tenemos tiempo terminar su tema, su contenido, y ustedes tengan tiempo para preguntarme por cualquier duda antes de realizar el examen corto. Entonces, quiz 7 va a estar como temprano en la semana, justo después del repaso. Digamos, disponible martes, miércoles y jueves. ¿Cómo les parece? Por mí está bien, profe. Por mí también, profe. Si a alguien no le gusta este cambio, por favor avisarme por correo o quede aquí en el Zoom cuando todo lo demás salga. Eso es todo para hoy. Muchísimas gracias por su trabajo, su atención, especialmente a los que me ayudan con su participación. Y nos vemos el viernes o hoy a las 5 para horas consulta.